Radial. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es un placer nuevamente poder estar aquí para que hablemos de la palabra de Dios. Enviamos saludos fraternos a Joel Reyes, a Ruth Bejarano, también a Emir Alex, Dios les bendiga, a la familia Cordero en su totalidad, que son muchos, Dios les bendiga, a Estrella Sandoval, Dios les bendiga, a Antonio Renegado, a Antonio Cuadra Renegado, también a María Teresa Cuadra, a la familia Hernández, a la joven también que nos escucha, Britney, Dios le bendiga, Sobal Barro, Dios bendiga a Juan Gómez, a la familia Cerda, José Luis Cerda, Dios bendiga a Marlin Gómez, y Dios bendiga a todos, también a la familia Nororia, Francisco Gamboa, a la familia Gutiérrez, a la familia García. El día de ayer pues tuve el gusto también, y un fiel escucha del programa y un profesional del volante, Norwin. Dios le bendiga a Norwin, y Dios le bendiga a cada uno pues, de las personas que en esta mañana van a sintonizar la radio, las redes, y que Dios les bendiga. Vamos a reflexionar un poco este último día del año 2021, y que vamos a ver que cómo se avisora el año que viene, que les deseamos toda la bendición en esta noche, y que sobre todo busquemos de la presencia de Dios. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, dice el versículo 6 en adelante: ¿con qué me presentaré a Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerras de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Desde la época de la antigüedad nos encontrábamos que quizás muchas personas en cierta instancia y en ciertos momentos tenían destellos de conocer a Dios. Si nosotros observamos, el tema de Dios es un tema que prácticamente todas las religiones lo abarcan. Y aquellos que no son religiosos, aquellos que dicen que son ateos, pues sencillamente son ateos en relación a Dios. Entonces vemos, todo está supeditado a Dios. Aunque querramos, y muchas personas dicen aquellos: yo no creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo. Todas las opiniones dentro del ser humano es porque en cierta instancia en el corazón nace esa idea de Dios. En algunos momentos más lúcidos, aquellos salmistas, tocados por el poder de Dios, se daban cuenta de algo. Había un fervor en sus corazones por buscar cómo agradarle a Dios. Y quizás en este mundo, en medio de tanto pecar y en medio de tantas personas que buscan siempre lo malo, pero hay en ciertos momentos en su vida que por instancias ellos dicen: voy a buscar a Dios. O algunos quizás se hacían la pregunta en la época que Miqueas era el profeta, y la gente decía: ¿qué podemos hacer para agradarle a Dios? Quizás olvidados por todo lo que la ley les enseñaba, porque la misma ley era el propósito, que ellos llevaran una vida que le agradara a Dios, y motivo porque dejaban de estudiar la Torá, y ellos llegaban a una instancia de desconocimiento total, cómo agradarle al Dios del universo. Hoy en esta mañana, un joven al que constantemente le predico me dijo: este año es mi año de búsqueda de Dios. Y yo le dije: es un sentir bueno, porque todas las personas deberíamos de buscar a Dios
Por eso Jehová a través del profeta Isaías le dijo a Israel: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle entre tanto que él está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual está presto para perdonar vuestros pecados, sean rojos, sean negros, sean como sea. El Señor, en su infinita misericordia, siempre habrá perdón para ti. Pero el profeta Miqueas llega a una instancia en que le hace una interrogante al pueblo a través de sus escritos revelados por el Espíritu de Dios. Y es que algunas personas, ellos tenían la idea: ¿cómo me voy a presentar a Jehová y de qué manera adoraré al Dios Altísimo? Dos acciones que nos llevan a Dios, porque es raro y contado aquella persona que busca a Dios. Vuelvo y digo, somos arrastrados muchas veces por la naturaleza caída de la carne, y que en lugar de buscar a Jehová de los ejércitos, en lugar de presentarme delante de Dios para adorar al Dios Altísimo, no lo hacemos. Y algunas personas quieren poner alternativas, y una de ellas era: bueno, me voy a presentar ante Dios con holocaustos, decían algunos. Voy a llevar a un corderito, a llevarlo al sacerdote para que él derrame su sangre por mis pecados. Una interrogante que hace: con becerros de 1 año. La otra pregunta es: ¿será que Dios se agrade de millares de corderos que llevemos ahí y que los ofrezcamos en sacrificio? Y luego dice: daré mi primogénito por mi rebelión. Era costumbre cananea de que la mayor parte de las personas de las familias, cuando querían algún milagro, pasaban a sus hijos por el fuego o se los sacrificaban a Moloc. Y tanto el cordero como los millares de corderos, o el primogénito de cada familia, como se le llama aquí, el fruto de sus entrañas, que se iban a dar por el pecado de mi alma. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? A Dios, aquel que en la cruz del Calvario pagó por cada una de nuestras acciones, y que lo único que debemos hacer, como le dice Miqueas al pueblo, son 3 cosas. Entonces le dice Miqueas: oh hombre, pero si Dios ya te ha enseñado lo que es bueno. En otras palabras, aquella persona que no quiere hacer lo bueno es porque no quiere. Y por eso vuelvo y digo: la voluntad de cada vida, por buscar a Dios o por rechazarlo. Y recordemos que esa es una decisión personal. Si yo quiero aceptar a Dios y usted me pregunta cuál es mi deseo, pues es traerlos todos a Dios. A mí me gustaría y me encanta de que todas las personas, por miles y millones, viniéramos delante de Jesús, perdonados, y que podamos tener parte, como dice la Biblia, en el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué es mi deseo? Porque ese es el deseo de Jesús. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es uno de los datos de los cuales Miqueas le enseña a Israel, y el Espíritu de Dios nos revela en esta mañana: el Señor te ha declarado lo que es bueno. Lo que pasa es que no queremos lo bueno, no queremos servirle a Dios, no queremos buscarle, no queremos buscar en su presencia. Hemos tenido mucho servicio donde predico la palabra de Dios, y mientras predico observo muchas personas se levantan de la silla y se van afuera. Y por mucho esfuerzo que quizás hagamos los expositores de las palabras de Dios, al final es cada persona la que se va a decidir. Y vuelvo y digo, mi deseo es que tú te decidas por Cristo, porque ese es el deseo de Dios. Él ha abierto una puerta. Estábamos sin alternativas de salvación, pero en medio de todo ese sufrimiento que el hombre pasaba, hay una puerta de esperanza, hay una puerta de salvación y de vida eterna, y esa puerta se llama Jesucristo.
Pero si el Señor te enseña lo que es bueno, ahora el Señor espera que hagamos lo bueno. Y por eso le dice el Señor: Él te ha declarado lo que es bueno y lo que te pide Jehová de ti. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Entonces entendemos en el pasaje bíblico, amigo que me escuchas, que el Señor está esperando algo de ti. Él dio ya su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Dice la palabra del Señor, derrotó al diablo en carne, porque ahí es un tema donde muchas personas se contradicen. Pero Jesucristo en carne como hombre venció al diablo con poder y con gloria. Descendió, dice la palabra del Señor, a lo más profundo, al infierno, a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados antes del diluvio. Y también nos damos cuenta de algo: Jesucristo exhibió públicamente a los principados y gobernadores de las tinieblas derrotados, y ellos postrados al final reconocieron algo: Jesucristo se alzó con la victoria, pero en carne, como hombre. Recordemos que además de ser Dios, Él era hombre. Por eso dice la Biblia: el Verbo se hizo carne. Ahora en la época nueva testamentaria, pero si nosotros observamos desde el primer inicio del hombre, Dios siempre ha querido que hagamos lo bueno. Y esto debería ser un sentir en nosotros, una búsqueda constante por hacer lo bueno. Este año que va finalizando, quizás tuvimos muchas derrotas. El mundo, podemos ver, tuvo una situación difícil. Quizás muchas familias perdieron a muchos seres queridos debido a la pandemia, y no solamente en Nicaragua, sino en todo el mundo. Y esto debería ser un sentir. ¿Será que estamos buscando a Dios con ahínco? ¿Será que nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios? Si este año no lo pudimos hacer, me alegra lo que dice ese joven. Y él dijo: este año es mi año, este año voy a buscar a Dios. Y yo le dije: pues ojalá que así sea, y que hoy sea un día de meditación, un día donde nosotros empecemos a observar hacia atrás y ver todos los errores y todas las cosas que hicimos, y ponerlas nosotros en una pesa y darnos cuenta de algo. ¿Le agradamos a Dios? ¿Buscamos al Señor? ¿Nos dimos cuenta? ¿Fuimos agradecidos con Él? ¿O será que estaremos en este día buscando cómo celebrar en medio del alcohol, en medio del licor? Que el día de mañana lo único que vamos a recibir son noticias de angustia, donde quizás hayan muertes, heridos, donde quizás hayan abandono, niños atropellados, tantas noticias terribles, porque los hombres, en lugar de buscar a Dios, se envanecen en los deseos de la carne. Y que muchos, después que les pasan las noticias de tragedia, lo único que hacen es tratar de señalar a Dios y decirle: oh Dios, ¿por qué a mí? Oh Dios, ¿por qué a mí? Cuando no hemos tenido el mínimo deseo por buscarle. Quizás este año fue un año de abandono, donde nunca le buscamos, y el Paracleto o el Espíritu de Dios quizás nunca estuvo contigo. Y no culpa de Dios, sino culpa de nosotros. Porque como le dice el profeta, Él nos ha declarado lo que es bueno, pero muchas veces no queremos hacer lo que es bueno, sino hacemos lo que es malo. Y por eso el profeta le dice: Jehová espera de ti que hagas lo siguiente: hacer justicia. Y si nosotros observamos, las grandes potencias del mundo hablan de justicia, de equidad y de igualdad. Pero es algo falso, porque la verdadera justicia es la que viene de Dios. La verdadera justicia es cuando nosotros nos damos cuenta de algo. La Escritura pide que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Si nosotros observamos las leyes que se le dio a Moisés: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás a tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no le robarás, no hurtarás. Y todos esos mandamientos eran mandamientos para que Israel se diera cuenta de algo: Dios quiere que hagamos lo bueno. Cuando tú te esfuerzas por ayudar al prójimo, cuando tú te esfuerzas por
hacer la voluntad de Dios, vendrán tiempos de bendición. Dios se encargará de tus problemas y tus dificultades y de tus enfermedades, porque inclusive en la cruz del Calvario Cristo las llevó todas. Y por eso observo a Miqueas, claro que está lleno del poder de Dios y del Espíritu de Dios, pero tiene todo el deseo de comunicar este mensaje, que es el único deseo quizás que existe en mi corazón. Amigo que me escuchas, Dios te ama, y vuelvo y digo, el Señor no quiere que perezcas en tu pecado. Y si este año ha finalizado y estás con vida, implica de que este año que viene sea la meta de buscar al Señor, sabiendo que no vienen tiempos buenos. Conforme el pasar del tiempo, estamos viviendo tiempos de principios de dolores, donde poco a poco se van a desencadenar estos años hasta llegar a algo. Vamos a llegar a los tiempos de angustia, a los tiempos de, como le dice, de gran tribulación, donde los hombres, por debido a su pecado y rechazar la justicia que viene de Dios, sufrirán en carne propia la embestida de la iniquidad y del pecado. Y por eso miro a Miqueas con un gran corazón, diciéndole: oh hombre, si Dios te ha enseñado lo que es bueno. En otras palabras, Dios no quiere que hagas sacrificios de traer esos carneros y que los sacrifiques. No, el Señor quiere que empecemos a elegirle. Y le dice: hacer justicia. Y muchas personas, como me dicen, me dice una persona que hablaba: yo amo a Jesucristo, yo amo lo que Él dice. Y le digo yo: entonces ya aceptaste a Cristo como tu Salvador y estás militando en una iglesia. Y él me dice: no, eso es lo que me hace falta. Y yo le digo: pues no, ni siquiera has empezado a ser justo. No has reconocido lo que Cristo hizo por ti en esa cruz del Calvario. Y estamos cayendo en los mismos errores de nuestros antepasados y en la historia, porque no estamos siendo justos. La justicia empieza cuando yo reconozco que soy un pecador. La justicia empieza cuando yo reconozco que Cristo tomó mi lugar en esa cruz. Y cuando yo lo hago y me arrepiento, ahí empieza a ser justo. La justicia empieza cuando me doy cuenta que debo de tratar a los demás como Cristo quiere que yo lo haga. Esa es justicia. Cuando le doy pan al hambriento, cuando le doy ropa al que tiene frío, cuando hospedo en mi casa, como dice aquel que anda de vagabundo, quizás no tiene lugar donde quedarse. Cuando yo me intereso en ayudarles y transmitirle la palabra de Dios, me esfuerzo cada día porque quiero hacer la voluntad de Él. Luego le dice lo segundo: amar misericordia. Y amar misericordia significa que debo practicar esa misericordia. Nosotros vemos la vida de Jesús, una vida de amor, y por ahí tuvimos unos conflictos en algunos mensajes donde hay gente que dice que Jehová no es el Padre de Jesucristo. Y vuelvo y digo, no sé qué Biblia están leyendo, porque sabemos que el Antiguo Testamento, todo cuando se refiere a Jehová, se refiere al Dios eterno, se refiere al Padre de la gloria, se refiere a aquel. Lo único que vemos en el Antiguo Testamento con el Nuevo, unas actitudes diferentes, un trato de Dios diferente con el hombre. En la antigüedad era: el alma que pecare esa morirá. Pero ahora en el presente hay una alternativa. Ahora en el presente Cristo vino de los cielos, se hizo hombre, se hizo carne, vivió el evangelio. Ejemplos he dado, dice Jesús. Implica que todas las obras de Jesús fueron buenas. El diablo nunca pudo, lo tentó en todos los campos que quiso, y en todos los campos fue vencido en carne. Creo que eso lo dijimos un día. Y que Jesucristo, que le venció en el cielo, también le venció en la tierra. Por eso Jesús, cuando Él resucita y va a ascender a los cielos, le dice a sus discípulos: toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. En otras palabras, mando allá y mando aquí. Y por tanto dice el Señor: hacer discípulos a todas las naciones. Es por eso que predicamos el evangelio. Amigo que me escuchas, Él quiere que seas su discípulo. Él quiere que no solamente de labios, porque en una ocasión eso fue lo que Jehová le recalcó a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba inclinado al pecado, su corazón estaba inclinado a los baales, a las estatuas, estaba inclinado a los dioses falsos. Allí en un mensaje escuché de una persona, un programa ahí que dice: este año va a ser el año en que vamos a investigar y darnos cuenta si fue el hombre que creó a Dios o el hombre o Dios creó al hombre. Y digo yo, qué ignorancia más grande.
¿Hasta dónde llega la ignorancia? Así como llega la ignorancia tan grande, así es el espacio de distanciamiento que tomamos de Dios. El amar misericordia es ese. Cada día que vivimos, lo vivimos con el propósito de saber los designios que Dios tiene para cada vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, como la mayor parte de las personas saben, pero ¿qué hay de tratar de reivindicarnos delante de Dios? ¿Qué hay de tratar de venir al templo, como dice Miqueas, y a buscar cómo tener una relación con Dios, ponernos a cuentas? Porque lo único que destruye las obras del pecado es esa sangre de Jesucristo. Hacer misericordia, humillarnos delante de Él. Este año que pasó quizás anduvimos fuera de los rediles del Señor, pero hoy que está finalizando este año, pues que sea un tiempo de reflexión, un tiempo donde estemos ahí amando a nuestras familias, que estemos amando a nuestros hijos, que quizás si fuimos un mal ejemplo para ellos, ante ellos empecemos con eso, diciéndole: este año no fue un ejemplo bueno contigo. Porque si anduvimos en el pecado y abandonamos a nuestros hijos, pues ante Dios tenemos pecado. Los hijos son herencia de Jehová, y nuestro deber es proveerles a ellos lo necesario. Quizás no podamos darle todo porque por las situaciones quizás financieras de cada país, pero sí debemos de esforzarnos a hacer lo mejor que podamos para en pro de nuestros hijos. Porque la Biblia dice, y hoy conversé con una persona: el que no provee para su casa ha negado la fe de Dios. Yo debo de proveer para mi casa, debo de trabajar. Y este año quizás abandonaron. ¿Cuántas familias han llegado ahí al mercado de los niños abandonados? Hay unos niños que me han rasgado el alma. Una ocasión observé a 3 niños que andaban descalcito, y vine yo y me les acerqué y les digo: ¿y ustedes qué pasa? ¿Por qué andan en la calle? Dicen ellos: es que mi mamá nos abandonó. Un niño como unos 4 o 5 años, y el mayorcito dice: y mi papá está en la cárcel. 2 noticias que me rasgaron el alma. Y yo digo: ¿y será que amamos misericordia? Y por último dice: y humillarte ante Dios. Estos hombres son soberbios. Vamos a descubrir que si fue el hombre que inventó a Dios. Y yo le mandé pues un mensaje. ¿Será que están creyendo la teoría darwinista de la evolución del hombre, cuando vemos que científicamente siempre ha sido el error más grande, y que lo mejor son las teorías de Mendel, comprobados científicamente, y que nos daremos cuenta? Hay un Dios eterno que está interesado en tu vida, que seas salvo. Hay un Dios eterno que está esperando por ti, y que las actitudes correctas deberían de ser como aquel hijo pródigo que regresó del pecado y que sencillamente fue recibido con abrazos y besos por su Señor. Que sea ese este año, este día en que vengamos delante de la presencia de Dios, para que podamos tener esa presencia, esa llenura del Espíritu de Dios. Porque por eso el hombre incursiona en el pecado, tratando de aliviar el corazón y el alma. Y lo único que puede llenar el alma y el corazón de tu vida es el Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado para todos aquellos que vienen ante su Señor. ¿Qué espera Dios de ti? Que vengas ante Él, que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios, para que puedas recibir todo lo que Él tiene para ti. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. El tiempo se fue. Les deseo lo mejor este año que finaliza hoy, el último día del año hoy. Y vuelvo y digo: medite en tu corazón. Lo mejor sería que empecemos este año con Jesucristo en el alma. Soberano Dios y Padre, te ruego, Dios, que esto sea un granito de arena que estoy poniendo en tu obra, Dios. Que esta prédica, Señor, sea como ese granito de arena, Dios, en tu edificación que tú estás haciendo. Toca cada corazón y cada vida, Dios. Que sea un tiempo de reflexión hoy, un tiempo donde podamos estar con las familias, perdonándonos, Señor, unos con otros. Que en las congregaciones, Padre, pues si han habido ofensas, Dios,
nos pongamos a cuenta. Le pidamos perdón a los hermanos, pues también a ti, Dios. Que esta mañana, Señor, sea un día de reflexión y que el poder de tu Espíritu de Dios bendiga a la familia Cordero, Dios. Restáurales, Dios. Abre el entendimiento de cada uno de los miembros, desde los niños hasta los adultos. Que el poder de tu Espíritu de Dios se derrame en sus vidas. Que ellos puedan darse cuenta, Dios, que ese horizonte, Padre, que se veía oscuro, Señor, hay una luz, y es el poder de tu Espíritu de Dios para cada uno de ellos y de nosotros. Que este año sea de bendición para todos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Retomen esa bendición viniendo ante Cristo. Será hasta el día lunes que nos escuchemos nuevamente ya en este otro nuevo año, si Dios lo permite. Les deseo lo mejor. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.